Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, Red Goleros? Un placer saludarlos a los que nos están escuchando a través de Spotify. Quédense acá, a los que nos están viendo en nuestro canal de YouTube. Por supuesto, descarguen el programa, denle likes, también suscríbanse a nuestro canal de YouTube y, por supuesto, sus comentarios, sus propuestas de temas y sus opiniones. Hoy día, la propuesta es mía. Quiero hablar hoy día del Inter de Milán, sí, del equipo Nerazzurri, de este equipo, del Inter de Milán que va a tener otra vez a Alexis Sánchez en sus filas. Fue una noticia sorpresiva para muchos el retorno del Niño Maravilla al equipo Nerazzurri, porque claro, uno podría haber esperado que después de haber por lo menos conquistado el corazón de los hinchas del Olympique de Marsella, porque lamentablemente no pudo conquistar títulos en el equipo marsellés, en el equipo de la capital de la región de la Provence, ahí en Francia, se hubiese quedado Alexis, porque lo querían absolutamente todos. Pero fue claro también Alexis en su despedida. La dirigencia y el entrenador tomaron otras decisiones, llegó Aubameyang, llegó Lodi, en fin, hubo fichajes y quizás la propuesta económica que planteaba el entorno de Alexis era superior a la que el equipo podía pagar. Tuvieron que tomar decisiones y no hubo un punto de encuentro, lamentablemente, para los hinchas del Olympique de Marsella que lo querían ver otra temporada más ahí. Pero eso ya quedó atrás, es pasado. El presente, como les dije, es el Inter, un Inter que tiene Champions, un Inter que ha sorprendido la temporada pasada jugando la final de la Liga de Campeones. Que no venga alguien y me diga que al comienzo de la Champions sabían que el Inter iba a jugar la final. Muchos sí, por supuesto, optaban por el City, pero el Inter aprovechó las oportunidades, aprovechó las llaves que fueron muy ventajosas y muy beneficiosas para el equipo de Inzaghi y se instaló ahí en Estambul para jugar una final que la peleó, pero que la terminó perdiendo contra, digámoslo, el mejor equipo de Europa hoy, el Manchester City de Pep Guardiola, Haaland y compañía. En el capítulo de hoy vamos a hablar del Inter, de cómo juega el Inter, de cuál es el estilo de Inzaghi, de dónde va a estar Alexis Sánchez, de cuáles son sus refuerzos y cuáles son los competidores que tendrá el Niño Maravilla en el ataque del equipo interista. Benvenuti a tutti, bienvenidos a todos. Vamos a hablar en este capítulo de podcast en Red Gol, acá en Europa, del Inter de Milán, de Alexis Sánchez. Boomerang Bet, apuestas deportivas. Boomerang Bet. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos, Red Goleros. Acá estamos ya para analizar el tema de hoy. Aquí en nuestro podcast, ya se los dije en el inicio, vamos a hablar del Inter. El Inter de Milán de un Simone Inzaghi que ha tenido cambios, que por ejemplo salió Onana, el portero que había llegado como una apuesta importante del fútbol holandés la temporada pasada, que hizo una temporada interesante, es un arquero con muchas buenas prestaciones, pero que, por supuesto, despertó el interés de un mercado de verano que estuvo muy activo y se fue al Manchester United por una cifra récord. Ahí Simone Inzaghi y también Marotta, el director deportivo del Inter, comenzaron a buscar un arquero. Y me parece que llega un arquero con mucha experiencia como Jan Sommer, el suizo, a nivel internacional, jugando mundiales, Eurocopas y a nivel también internacional. Quizás en ese Borussia Mönchengladbach no tenía la vitrina que pudo haber tenido la temporada pasada en el Bayern Múnich, reemplazando por ejemplo a Manuel Neuer, jugando partidos importantes a un gran nivel. Pero con la recuperación de Neuer a portas, por supuesto que Jan Sommer, por su categoría y por la experiencia que tiene, quiere tener más minutos y ser el número uno. Y en el Inter se lo propusieron. Llegó con 34 años, es un portero, como lo dijimos, con mucha experiencia desde el Bayern Múnich para ser el portero titular del Inter de Milán. Lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien. Es un arquero que, digámoslo, a nivel absoluto es un fijo en su selección de Suiza, pero a nivel de clubes él está buscando eso, jugar en un equipo grande que juegue Champions y que le dé la oportunidad de ser el número uno. Me parece que es un arquero sobrio, un arquero con muchas prestaciones bajo el arco, que quizás no tiene ese buen pie que en algún momento mostró Onana, que molestó, por ejemplo, a su seleccionador en el pasado mundial, ¿se acuerdan? Onana quería seguir jugando, su seleccionador no. Finalmente abandonó el Mundial de Qatar 2022 y terminó siendo excluido de la nómina a puertas del inicio del Mundial. Un arquero muy polémico que se termina yendo del Inter al Manchester United en una cifra récord, reemplazado por Jan Sommer. Me parece una muy buena decisión para el equipo interista. Está Rafael Di Gennaro, Emil Audero, que son los otros porteros, 29, 26 años. No va a tener mucha competencia en el arco. Hablemos de los defensas, de la línea defensiva del Inter, que normalmente este equipo fue tomado por Simone Inzaghi, pero ya venía con este 3-5-2, con esa línea defensiva de 3, en donde los laterales bajan y suben, pero Inzaghi también lo venía haciendo en la Lazio. Toma este estilo,
lo hace propio, no hace muchos cambios, la verdad que no hace muchos cambios, y eso le ha dado resultado por derecha, por ejemplo, con Stefan de Vrij, que se ha instalado como el titular. En el centro, me parece que Acerbi, que fue una apuesta de Simone Inzaghi, que lo había dirigido bastantes años en la Lazio y en la capital italiana, en Roma, en el equipo de la región de Lazio, ha hecho, me parece, una temporada anterior interesante. No es un gran jugador, tiene una zurda muy interesante, tiene 35 años, ojo, pero conoce muy bien el calcio italiano. Y por izquierda ya sabemos que Bastoni es una de las grandes apuestas a nivel juventud del fútbol italiano, por lo menos en la zona defensiva. Tiene 24 años, llegó del Atalanta, se ha transformado en un fijo en la selección italiana y también se ha transformado en un fijo en el Inter de Milán. También es zurdo, tiene una muy buena salida, tiene mucho gol, y ahí me parece que genera el Inter una línea defensiva muy, pero muy interesante. Hablábamos de los laterales, como por ejemplo tuvo esa salida importante dos temporadas atrás ya, para el lateral derecho, y lo reemplaza, me parece, de una muy buena manera con Denzel Dumfries, que tiene muy buena salida, que es un jugador que también tiene gol, y eso es importante a la hora de por lo menos ir hacia adelante. Ahora, en las líneas defensivas, en la marca, me parece que Dumfries no ha estado tan acertado en la línea defensiva y en la marca. Es un equipo que, recordemos, el Inter siempre es protagonista, siempre tiene la pelota, siempre ataca, pero cuando juega con rivales de una categoría superior, por ejemplo, lo vimos en aquella final en Turquía, en Estambul, contra el Manchester City, por supuesto que le cuesta el tema defensivo a Denzel Dumfries. Por eso que en algún momento lo pone a Di Marco. Lo pone a Darmian, a Matteo Darmian en el lateral derecho, que por ahí no se proyecta tanto, tiene proyecciones sí, pero no se proyecta tanto con grandes rivales, con los equipos chicos que sí que se proyecta bastante Matteo Darmian, pero contra los grandes rivales tiende a ser más defensivo que ofensivo. Y ahí se nota, por lo menos, que el pie del acelerador lo levanta un poquito. Inzaghi, cuando tiene que poner a Matteo Darmian, que con las grandes citas siente bastante poco llegar al arco contrario, y la marca se le da mejor. A nivel del lateral izquierdo, me parece que Federico Di Marco es uno de los interesantes laterales izquierdos, no solamente del fútbol italiano, sino y me atrevo a decir a nivel europeo. A nivel de selección italiana es un fija, por supuesto, pero a nivel europeo me parece que se ha puesto, por lo menos en la competencia de los 5 mejores laterales izquierdos para mí del fútbol europeo hoy. Federico Di Marco, que tiene 25 años, sabemos que es un fanático del Inter, tiene tatuado el escudo del Inter en todos lados, y me parece que siente la camiseta más que nadie, por lo menos en este equipo. Es el hincha número 1, y lo ha dicho, lo ha demostrado. Se sabe en el vestuario que Federico Di Marco es un hincha acérrimo del Inter de Milán. Después, en la mitad de cancha, ahí tenemos muchas opciones, y yo creo que ahí el Inter tiene muchas opciones. Ojo, recordemos que han fichado también a Benjamin Pavard, el francés, campeón del mundo con Francia, ex Bayern Múnich, que puede jugar en el lateral muy bien, sobre todo en el lateral derecho. Es un jugador con muchas prestaciones, muy interesante. Recordemos que también está el fichaje del Monza de Carlos Augusto, el brasileño, que también le puede dar una mano importante en la zona defensiva a Simone Inzaghi. Hablemos de los volantes, porque ahí me parece que hay un overbooking, hay mucha gente. Veamos la lista, por ejemplo, de los volantes. Bueno, los fichajes primero. Han fichado a Juan Guillermo Cuadrado, el colombiano, que tiene 35 años, pero me parece que es un super clase. Por más que tenga 35 años, es un jugador de mucha categoría, que en el 1 contra 1 abre latas, rompe líneas, y la verdad que puede ser un fichaje interesantísimo para Simone Inzaghi en esta temporada. Y después tenemos a Lucien Agoumé, el francés de 21 años, que viene del Stade Brestois. Es un jugador joven que me parece que la va a tener difícil. Y después, bueno, tenemos el caso de Stefano Sensi, que Stefano Sensi ha vuelto de una cesión desde el Monza, y si ya lo tuvo complicado 2 temporadas atrás cuando estaba Arturo Vidal, me parece que ahora la tiene más difícil para meterse en el 11 titular, sobre todo por la llegada de David Klaassen, el neerlandés, digamos, desde el Ajax de Ámsterdam, con 30 años y una firma de contrato hasta el año 2026 en esa mitad de cancha. Después hay, para mí, 3 nombres fijos, que me parece que no los mueve nadie. Çalhanoğlu, Mkhitaryan,
seguro y Nicolo Varela. Creo que esos tres, hoy por hoy, son inamovibles para Simone Inzaghi en la mitad de cancha del Inter de Milán. Ojo que un Nicolo Varela que se metió por lo menos en la lista previa de la competencia para lograr el Balón de Oro. Es un gran jugador, Nicolo Varela. Siento que está cumpliendo, por lo menos tiene contrato hasta el año 2026, pero siento que está llegando a la consecución de un ciclo en el Inter. Si esta temporada Nicolo Varela no la rompe absolutamente, porque recordemos que es campeón con Italia la última Eurocopa, ahí en esa final contra Inglaterra en Wembley, pero me parece que si no logra más de lo que logró la temporada anterior, que fue llegar a una final de Champions, ya viene de lograr el Scudetto, con Vidal, con Alexis, Supercopa Italiana, Copa Italia, la temporada pasada volvieron a ganar la Copa Italia contra la Fiorentina, final por 2-1, triunfo del Inter sobre el equipo de la Viola, pero me parece que él ya está cumpliendo ciclos y quiere más, tiene ofertas del fútbol inglés, ha sido tanteado en algún momento por el Real Madrid, se ha preguntado por él, en qué situación está. Yo siento que está cumpliendo ciclos en el Inter, por lo menos en cuanto a lograr cosas grandes. Y después, para mí, el mejor de la zona de volantes es Çalhanoğlu, el turco. Todo el fútbol del Inter pasa por él. Es un jugador que tiene un pie exquisito y que la verdad que se ha transformado para Simone Inzaghi en un baluarte en esa mitad de cancha. Yo les mencionaba también a Mkhitaryan, al armenio, que con 34 años, llegado de la Roma, por ahí fue la gran competencia que tuvo Arturo Vidal. Cuando llegó Mkhitaryan, Vidal salió del 11 y salió casi absolutamente de las opciones que tenía para poder meterse en el equipo estelar del Inter con Simone Inzaghi. Fue una de las razones por las cuales también sale Arturo Vidal, el armenio, que era muy del gusto y es muy del gusto de el técnico italiano Inzaghi. Delanteros, y aquí viene lo bueno para nosotros, los delanteros, porque si hablamos de los volantes, de los defensores, los laterales y las grandes apuestas, en su momento se los decía en el inicio, sale Hakimi, llega Dumfries, tiene a Di Marco, en fin, ha ido variando este equipo, pero ha ido encontrando piezas y nombres calados para las diferentes posiciones para no salir de ese 3-5-2. 3 centrales y esos 5 en la mitad de cancha con 2 laterales volantes que suben y bajan. Pero en el ataque no se ha decantado por 3 nunca, siempre con 2 delanteros. Y aquí viene la competencia que va a tener Alexis Sánchez, porque en el Olympique de Marsella no tenía competencia Alexis. Podría haber jugado con Aubameyang, por ejemplo, me hubiese encantado ese ataque del Olympique de Marsella con Aubameyang, pero no se dio. En un universo paralelo lo podremos ver en nuestros sueños, pero la verdad que Alexis, su sueño era volver al Inter dentro de los sueños que tenía. Uno fue el Barcelona, Xavi le dijo que no. El plan B, me parece, el Inter, con la posibilidad de jugar Champions, pero va a tener una competencia con Marco Arnautovic, el austriaco, que tiene 34 años, que vino del Boloña, fue compañero de Gary Medel bastantes años en el equipo de la región de Emilia-Romagna, ahí en Boloña. Es un delantero distinto a Alexis, tiene otro perfil, es más 9, es más un delantero físico, va más al choque, es muy alto, tiene otro estilo, otro feeling y siente el juego de otra manera. Para mí no le ata ni los zapatos de fútbol a Alexis Sánchez. Alexis es mucho más jugador que él, es más completo. Quizás a nivel de gol no es un goleador, pero sí que hace jugar más al equipo y marca las diferencias mucho más en el 1 contra 1. Para mí. Después creo que el competidor más directo que va a tener Alexis es Marcos Thuram. Marcos Thuram, hijo de el otrora campeón del mundo con Francia, Lilian Thuram, histórico del Parma, histórico de la Juventus, histórico de la selección francesa. Marcos Thuram viene del Borussia Mönchengladbach, lo enfrentó al Inter 2 temporadas atrás, le gustó mucho a Marotta, lo fueron a buscar, lo fueron a ver, es un delantero muy físico que tiene 1,92 m, que pesa 88 kilos, que vuela en la cancha, que es muy rápido, que tiene gol, pero quizás en ese 1 contra 1 y sobre todo con la calidad de la pelota al pie no es tan técnico como Alexis Sánchez, eso lo tenemos súper claro. Y después está Lautaro Martínez, que es el goleador del equipo, que es el capitán, que es la gran figura, que es el jugador más valioso, que termina contrato el 2026, que es un emblema, es el número 10, tiene muchos elementos de Lautaro Martínez, tiene la camiseta número 10, es el capitán, es campeón del mundo, es el ídolo de los hinchas, es argentino y eso también le da un plus a la hora de marketing y a la hora de lo que significan los argentinos para el Inter, porque el Pupi Zanetti está ahí, porque Milito también dejó su huella, en fin, hay muchos elementos que le entregan a Lautaro Martínez, más allá de todos los elementos extra
lo que es imagen y los símbolos, es el goleador del equipo, es el que más goles hace. Y eso, por supuesto, que le da la potestad de ser el titularísimo en el ataque del Inter. Y ahí va a venir la decisión de Inzaghi. Ojo que el Inter juega Serie A, juega Copa Italia, juega Champions. Hay muchas competencias y Alexis seguramente va a tener minutos. La pregunta es esta: ¿va a tener más minutos que en el Olympique de Marsella? ¿O va a ser más importante que en el Olympique de Marsella? Yo creo que no. Las dos respuestas, creo que no. No va a ser más importante que en el Olympique de Marsella, creo, y no va a tener más minutos que en el Olympique de Marsella. ¿Va a jugar la Champions? Sí. En el Olympique de Marsella no. ¿Va a poder optar por títulos? Por supuesto que sí. En el Olympique de Marsella es difícil. El Marsella juega con el Paris Saint-Germain, que es un poco el monopolio del fútbol francés, porque todo lo gana el Paris Saint-Germain, con Mbappé y compañía. Y ahí, por supuesto, que es muy complejo para el equipo marsellés. En el Inter no, el Inter es distinto. El Inter es un grande del fútbol italiano. El Inter es el que ha ganado títulos en el último tiempo, las Copa Italia las últimas dos, la anterior Serie A antes que el Napoli de Spalletti, y esta sorpresiva consecución después de 33 años del calcio italiano y el Scudetto. Y en Champions va a competir, y en Champions, y ahí les quiero hablar del grupo. Grupo D, del Inter de Milán, con el Benfica, con el Red Bull Salzburg y con la Real Sociedad, un grupo muy, muy, muy accesible. Porque si hablamos de grupos de la muerte, por ejemplo, les puedo decir, no sé, el grupo C, no sé si de la muerte, pero es un grupo más difícil. El Napoli, el Real Madrid, el Braga de Portugal, que viene como gran sorpresa, y el Unión Berlín, que a nivel de Bundesliga se ha transformado también en una grata sorpresa del fútbol europeo. No sé, por ejemplo, el grupo E, el Atlético de Madrid, la Lazio, el Celtic, el Feyenoord, equipos competitivos. Ni hablar del grupo F, el Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund, el Milan y el Newcastle. Grupo de la muerte, pero a todas luces. Y después el grupo G, del Manchester City con el Leipzig, con la Estrella Roja y el Young Boys, ahí muy accesible para los Citizens. Grupo H, Fútbol Club Barcelona, Porto, buen equipo, Shakhtar, muy difícil, y el Royal Antwerp, que por ahí es el invitado de piedra y el más accesible en este grupo H. Pero grupo B, por ejemplo, hagamos un repaso rapidito del grupo. Grupo B, Sevilla, Arsenal, complejo los dos, PSV Eindhoven, difícil, y el Lens en Francia, duro. Y el grupo A, que ya tiene dos grandes de partida, Bayern Múnich, Manchester United, durísimo, el Kopenhagen del fútbol danés, un equipo sobrio, pero se mete el Galatasaray turco con Icardi, con Torreira, con Oliveira, con Mertens, con Muslera, es un equipazo también el cuadro de la capital de Turquía ahí en Estambul. Por eso me atrevería a decir que dentro de los grupos más fáciles, o creo que el más fácil junto con el de Manchester City para los grandes, es el grupo del Inter de Milán, a todas luces, como se los dije, con este grupo de Benfica, ahí va a competir por el primer puesto, pero después tiene el Salzburg, que no es un rival duro, y la Real Sociedad, que no tiene grandes fichajes. De hecho, se ha desprendido, por ejemplo, para mí sorpresivamente, de Alexander Sørloth, el futbolista noruego, que hoy día es compañero de Ben en el Villarreal. Se han desprendido de su goleador, increíblemente, y no lo han reemplazado con un jugador de la misma o mejor calidad para jugar la Champions después de tantos años para el cuadro de la ciudad de San Sebastián. Esa es un poco el escenario del Inter, que a nivel de calendario les cuento que después de esta fecha FIFA va a volver, digámoslo, con aquí está el calendario del Inter, va a debutar en Champions contra precisamente la Real Sociedad ahí en San Sebastián, en el Real Arena, este próximo miércoles, pero este sábado hay un clásico y derbi de la Madonnina contra el Milan, ahí en el barrio de San Siro, en el Giuseppe Meazza. Después tienen al Empoli, al Sassuolo, Salernitana, después vuelven a jugar en Champions contra el Benfica, y ya se meten un poco en la dinámica de la Liga de Campeones hasta el 26 de noviembre para jugar otro gran partido a nivel de Serie A y Scudetto contra la Juventus de Torino. El 26 de noviembre. Enfrentarán el 3 de diciembre al Napoli ahí en el estadio Diego Armando Maradona. Un poquito para contarles lo que se viene para Alexis Sánchez. El debut será la próxima semana, este próximo miércoles 20 de septiembre contra la Real Sociedad de San Sebastián. Yo les contaba de
los fichajes del Inter, las altas que ha tenido, que me parece que no son grandes competencias para Alexis Arnautovic y Marcus Thuram. Yo siento que Alexis puede competir muy bien. Creo que es mejor el escenario actual que el que tuvo Alexis antes, con Lukaku primero y después con Checo, con Joaquín Correa, que se termina yendo al Olympique de Marsella en este ida y vuelta que hubo en la salida de Alexis del Marsella al Inter y en la llegada del Tucu Joaquín Correa al Olympique de Marsella de Marcelino García Toral. Pero el escenario anterior era muy difícil. ¿Por qué? Porque Joaquín Correa venía llegando, porque era uno de los predilectos de Simone Inzaghi, de hecho fue su gran apuesta cuando llega Correa. Le han dado 2 chances a Inzaghi de fichar jugadores de la Lazio. Primero al Tucu Correa, que ha sido un fracaso rotundo, que ojo que tiene que volver de su préstamo después de un año, porque tiene contrato de préstamo solo por un año con el Olympique de Marsella. El próximo año tendrá que volver al Inter o ver qué pasa con Alexis si se sigue quedando en el Inter para que el Tucu Correa siga quedándose en el Marsella. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque el Inter solamente le va a quedar un cupo de extracomunitario. Si vuelve el Tucu Correa al Inter, Alexis tiene que salir. Por eso Alexis fichó solamente por un año. Podría haber fichado por 2 años, pero como Alexis no tiene pasaporte comunitario, tiene que esperar a ver qué pasa el próximo año con el Tucu Correa. Si se sigue quedando en el Marsella, Alexis seguramente va a firmar una extensión con el Inter de Milán. Pero vuelvo y repito, el escenario anterior que tenía Alexis, con Lukaku primero, el propio Alexis Sánchez, con Lautaro Martínez, que siempre se dio ese debate para Conte, ¿por qué no jugar con 3 delanteros? Con Lukaku, con Lautaro y con Alexis un poquito más retrasado. Pero Conte no transaba con ese 3-5-2, 5 volantes, 3 de ellos más ofensivos, uno un poquito más atrás, que era el croata Marcelo Brozovic, ¿se acuerdan? Y después 2 laterales bien abiertos, que en su momento fue, por ejemplo, por derecha Achraf Hakimi, etcétera. En ese momento Alexis la tenía más compleja. Después se sumó el Tucu Correa. Y la temporada actual me parece que es más accesible con Arnautovic, que va a ser el competidor para Lautaro, el reemplazante de Lautaro, y Thuram me parece que va a ser el competidor para Alexis Sánchez. Y ahí Alexis va a tener que ponerse a punto para poder competir contra un francés que tiene casi 10 años menos, pero tiene 10 años menos de experiencia también a lo que significa Alexis Sánchez en el fútbol italiano. Muchachos, ese fue un poco la pasadita que teníamos con este apronte, digámoslo, esta previa, haciendo un poco este análisis de los fichajes del Inter. Jan Sommer, como les comentaba, Carlos Augusto, el brasileño, Benjamin Pavard, el francés, David Klaassen, que creo que le va a dar mucha clase en la mitad de cancha al equipo interista. Juan Guillermo Cuadrado, que es un jugador que me encanta, es muy bueno Cuadrado, tiene 35 años, pareciera que no los tiene. Stefano Sensi, que vuelve del préstamo del Monza. Ojo, hay un jugador que es promesa, que este es promesa, Davide Fratesi. Davide Fratesi tiene 23 años, es internacional italiano, la rompió en el Sassuolo las 2 temporadas anteriores y es una de las grandes apuestas del Inter. Firma contrato, había firmado contratos al 2024, estaba a préstamo en el Sassuolo y es una de las grandes figuras a nivel sub-21 del fútbol italiano hoy día a nivel europeo. Ojo con Davide Fratesi, que puede explotar esta temporada en la mitad de cancha del Inter. Después vuelve a Salani a tener una oportunidad quizás, el futbolista albano, y ahí tenemos a 2 fijos como Mkhitaryan y Varela. La zona de atacante ya la analizamos mucho, pero me parece que de este 3-5-2 Simone Inzaghi no se va a mover. Que Alexis puede jugar como un tercer delantero, eso dependerá mucho del partido, de la situación, pero por lo menos en el 11 estelar, cuando Inzaghi tenga que poner un 11 titular para ir a enfrentar un equipo, me parece que de esos 2 delanteros no va a salir. Creo que lo mejor sería ver a Lautaro Martínez junto a Alexis, pero eso lo tendrá que decidir el técnico italiano. Red Goleros, ha sido un placer saludarlos. A los que nos están escuchando a través de Spotify, descarguen el programa, escúchenlo en el auto, escúchenlo en sus celulares, en el metro, en las micros, dando vueltas por donde estén. Y a los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, suscríbanse, denle like a este episodio y por supuesto lo que más nos interesa es que comenten, que propongan temas para seguir analizando las diferentes apuestas de los clubes europeos en el viejo continente para la previa de esta Liga de Campeones que comienza con
todo la próxima semana. Un abrazo grande, soy Enzo Olivera desde Europa y nos reencontramos la próxima semana con más temas, con más análisis y con más Red Goal desde Europa. Un abrazo, chau.